Bien, el objetivo, el resultado esperado del taller es que usted tenga conocimientos, prácticas, herramientas y destrezas que le permitan a usted justamente comprender, analizar la correcta aplicación de la normativa contable y también, por supuesto, su impacto tributario. Por tanto, es importante que usted de alguna manera pues sepa cómo la Superintendencia de Compañías, que es nuestro organismo regulador para aquellas empresas que estamos bajo su control, nos ha obligado, por supuesto, a tener esta normativa contable, sea NIF completo, sea NIF para pymes, y con esas normativas, por supuesto, desarrollar nuestra contabilidad. No se olvide también que el artículo 39 del reglamento a la ley de régimen tributario interno, por tanto el SRI, también nos obliga a presentar nuestras declaraciones justamente en base a una normativa contable, ya sea NIF completas o NIF para pymes. Incluso ahora también aquellas personas que están obligadas a llevar contabilidad y que no están bajo el control de la Superintendencia de Compañías. De eso justamente vamos a hablar el día de hoy, en este momento, justamente. Perfecto. Por tanto, entonces, el objetivo en este taller va a ser justamente ese. Y mi intención es que después de las 50 horas de capacitación alcancemos varios temas, varios propósitos, entre los cuales principalmente son aquellos que se sintetizan en estos 7 puntos. Fundamentalmente usted que revise del marco conceptual la normativa que usted debe aplicar, si ni completas ni para pymes, en su primera unidad. En una segunda unidad, verificar cómo podríamos complementar unas políticas contables en un manual de políticas contables, así como también de alguna forma vamos a ver todas las normas correspondientes a lo que es activos no corrientes, principalmente propiedad, plantilla de equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta y por supuesto los intangibles. Así como también vamos a aprender cómo se hacen los cambios en estimaciones, corrección de errores o cambios de políticas, sin ninguna duda. Además también queremos que usted comprenda y se apropie muy bien de cómo usted debe reconocer los ingresos, costos y gastos que de alguna forma usted tiene que cumplir tanto con la normativa contable como con la normativa tributaria. Además, también es importante que usted revise, por ejemplo, cuándo usted debe hacer una provisión realmente y reconocer que a veces el no tener una factura no es una provisión. Y vamos a reconocer prácticamente que el SRI nos indica que la facturación realmente no tiene nada que ver con el reconocimiento de ingresos o de gastos, etc. Por tanto, entonces, queremos saber cuándo aplicamos una provisión, cuándo realmente es un activo o un pasivo contingente y cuándo es un pasivo real. Y por supuesto, también vamos a hablar sobre la jubilación patronal y desahucio para terminar con la aplicación práctica de impuestos diferidos en una conciliación tributaria. Esas son las competencias que queremos alcanzar después de este taller. Por tanto, entonces, nosotros hemos dividido en 15 módulos que están de alguna forma nombrados en estas diapositivas. Les quiero comentar que ustedes en nuestra página web del Colegio de Contadores del Guayas tenemos el link con este material que se está presentando y usted lo puede descargar sin ningún problema en cualquier momento. Tenemos ahí un link de descarga para que usted en este momento, si desea así, usted lo pueda descargar y realmente poder revisar estos archivos y que en el momento estamos presentando. Muy bien. Ahora, voy a hacer un breve resumen de todos los 15 módulos que vamos a ver, de tal forma que usted pueda saber cuáles son los temas que vamos a implementar en este taller práctico de NIFS. Les comento. El módulo 1 justamente va a ser una introducción a las NIF. La intención es que usted sepa que la normativa contable tiene como objetivo principal, primordial, presentar, por supuesto, la posición financiera de la compañía en un estado de situación financiera, así como también verificar cuál fue el rendimiento de la compañía en un estado de resultados integrales. ¿Cómo contestamos a la típica pregunta de nuestro querido amigo? ¿Dónde está la plata? Nuestro gerente me refiero. Por tanto, entonces, claro, el único estado financiero que a mí me dice dónde está la plata es justamente el flujo de efectivo. Y, por supuesto, comprender cuáles son las decisiones que la gerencia, que de alguna forma también la administración de la compañía tiene para distribuir sus dividendos
en un estado de cambios en el patrimonio. Por tanto, entonces, justamente vamos a verificar que las NIF, lo que realmente importa es justamente prestarle información a terceros, a los proveedores de capital, a inversionistas, prestamistas y cualquier acreedor que tiene de alguna manera pues en sus estados financieros y que los puede interpretar para verificar cuál es la posición financiera real de su compañía. La normativa tributaria también nos obliga, por supuesto, a llevar y a tener nuestros estados financieros en base a las NIF. Eso está en el artículo 39 del reglamento y en el artículo 194 del reglamento también. El primero, el 39, es para las compañías, que indica que la contabilidad debe ser llevada con la técnica contable que nos diga la Superintendencia de Compañías. Y en el 194 nos expresa que si usted no tiene un organismo controlador, en ese caso, pues usted tendrá que llevar ni para pymes, como ya lo vamos a ver más adelante. Por tanto, entonces, si bien es cierto, el SRI lo que tiene es, de alguna forma, su misión es recaudar los recursos suficientes para financiar la inversión y el gasto público, por supuesto, me dice un ratito, antes de hacer una conciliación tributaria, usted tiene que partir de una base real, legal, contable, bien aplicada. Porque claro, tome usted en cuenta lo siguiente, el SRI no va a ver solamente lo que corresponde a lo que sería una conciliación tributaria, también nos va a revisar que nuestra contabilidad, por supuesto, esté enmarcada en una normativa contable real. Por tanto, entonces, es importante que usted conozca que había una distorsión histórica y nuestra formación académica incluso fue de alguna manera pues desviada a una actuación, más bien a una contabilidad tributaria, a una contabilidad tributarizada, si es que usted así la quiere llamar. Por tanto, entonces, ¿qué nos enseñaban en las aulas universitarias? ¿Y qué comenzamos a aplicar nosotros también en este caso, en nuestra práctica contable? Esto justamente, aplicar primero, verificar lo que dice la ley, los reglamentos, y en base a eso yo hago mi contabilidad y por tanto hago un manual de políticas, ya sea escrito o no, en base realmente a lo que me dice una ley o un reglamento. Y en base a lo que dice este manual con las leyes y reglamentos, ahí yo publico estados financieros y con eso pues mi contabilidad está de alguna forma vinculada a un aspecto tributario que no siempre refleja la realidad de las cosas. Esto por supuesto no está bien. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en las compañías entonces? Cuando usted empieza con una normativa contable, ya sean NIF completas o NIF para pymes, usted hace la contabilidad en base a lo que le diga la normativa contable y en base a esa contabilidad, en base a esa técnica contable, yo hago mi manual de políticas contables. Y cuando yo realizo mi manual de políticas contables, entonces es ahí cuando yo preparo estados financieros. Y en base a esta preparación de estados financieros, entonces yo, con una conciliación tributaria y con un reglamento, con una ley tributaria, es donde yo declaro mi impuesto a la renta y calculo mi impuesto a la renta por pagar. Por supuesto, esto sí es lo correcto. Por tanto, nosotros tenemos que preparar nuestra contabilidad en base a lo que dice la normativa contable. Luego aplico estas normativas contables, aplico mis normativas a mis políticas internas y con eso preparo estados financieros y no al revés. Bien, por tanto entonces, ahora, ¿qué normativa debo utilizar? Le comento que el año anterior, el año 2018, la verdad, la Escuela de Compañías reformó justamente con una publicación, con una resolución, quienes deben llevar NIF completas y quienes deben llevar NIF para pymes, corrigiendo el criterio inicial de que aquellas empresas que sobrepasan los 4 millones de activos se consideran grandes y por tanto entonces deben llevar NIF completas. Cuando la verdad eso no es así. La verdad es que las NIF completas y las NIF para pymes tienen que de alguna forma aplicarse dependiendo si usted tiene
o no una contabilidad con una responsabilidad pública de rendir cuentas. Si usted realmente tiene una responsabilidad pública de rendir cuentas a terceros, a inversionistas, porque usted cotiza en bolsa, porque usted tiene tal vez obligaciones emitidas, entonces usted tiene una obligación pública de rendir cuentas. Por tanto, en ese caso, usted tiene que aplicar las NIF completas. Pero si usted no tiene esa responsabilidad pública, entonces tiene que, de alguna forma, aplicar las NIF para pymes. Ahora, lastimosamente aquí tuvimos un serio inconveniente en el momento de implementación, que muchos implementadores y capacitadores de NIF se capacitaron principalmente en NIF completas y por tanto cuando aplicaron la normativa en nuestras empresas, pues aplicaron NIF completas. Las NIF completas es un conjunto de normas que se resumen en 4 grandes grupos, bloques. Las NIC, normas internacionales de contabilidad, que están, por supuesto, numeradas de la 1 a la 41, las NIF, que siguen apareciendo, al momento están vigentes hasta la 16, y claro, las interpretaciones llamadas SIC y la CINIF. Y claro, la NIF para pymes, en cambio, lo que tiene principalmente son secciones donde al momento están numeradas desde la 1 hasta la 35. Si bien es cierto, las NIC poco a poco irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque el IASB, que ahora es quien hace esta normativa, ahora está implementando las normas internacionales de información financiera. Por tanto, ya irán desapareciendo las NIC para ir realmente apareciendo las siguientes NIC, la 16, la 17, la 18, y ya entonces la NIC 41, que es la de agricultura, es la última NIC que se publicará. Poco a poco tienden a desaparecer esa normativa contable llamadas NIC. Pero en todo caso, las NIC completas son justamente la unión de NIC y NIFs. En cambio, la normativa pymes, esta tiene solamente secciones. Ahora, ¿qué características tiene estas dos normativas? Tome en cuenta que las NIF completas se actualizan prácticamente año tras año y yo tengo que medir los impactos en mi empresa de cada una de estas actualizaciones. Mientras que normalmente la NIF para pymes es un poco más lenta en actualización. Mire que la última normativa pymes que está vigente al momento realmente data del año 2015. Y si bien es cierto, se está preparando ya una actualización, pero ya han pasado 5 o 6 años. No es una normativa que evoluciona así muy rápido. Por tanto, entonces, esa es una gran ventaja, no tener que actualizar mis políticas cada año. Además, también en el mercado en el cual se desenvuelve el Ecuador y las empresas ecuatorianas, realmente no es como para aplicar las NIF completas. Además, si usted no tiene la obligación pública de rendir cuentas, la NIF para pymes le cae bastante bien. Por tanto, entonces, es momento de pensar si usted podría de una vez aplicar el año 2020 como un año de adopción de NIF completas a NIF para pymes. Usted en ese momento tiene que considerar que hay un proceso de transición que la supercompañía le indica cómo usted debe cambiarse de NIF completas a NIF para pymes. No es únicamente cuestión de decir, entonces desde mañana ya llevo NIF completas. Hay que hacer una hoja de trabajo y mirar los impactos que usted pueda tener, principalmente en aquellas cuentas que podrían verse afectadas al cambio de la normativa. Sinceramente, creo que los cambios no van a ser muy grandes, a excepción de que usted sea una empresa realmente importante que haya tenido revaluaciones, lo que corresponde a jubilación patronal seguramente será un cambio. Entonces, bueno, pero en todo caso, pues hay realmente varias cosas que se tienen que verificar y conseguir. Por tanto, entonces, yo creo que usted debe considerar que es posible que usted necesite verificar si es que puede o no cambiarse en este año 2020 a una normativa NIS. La supercompañías nos indica que hay que hacer un proceso de transición, pero no me estipuló un año. Puede ser el 20, puede ser el 21, incluso puede ser el 19, si usted actuaba rápido cuando apenas salió esta resolución. Pero en todo caso es importante verificar cuáles son los cambios entre la normativa completa y la NIF para pymes.
También usted va a ver que en el curso del taller vamos a dar la diferencia entre una normativa plena y una normativa pymes. Así que entonces, en el transcurso del taller de 50 horas, vamos a ir poco a poco identificando qué pasa en ese sentido. Bien, el módulo 2 principalmente se va a centrar en el marco conceptual, porque usted debe saber y debe estar clarísimo entonces que los conceptos típicos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, pues han cambiado. Por tanto, entonces, cuando yo compro un bien, yo tengo que estar bien claro en el concepto de la definición, de tal forma que yo pueda identificar si es que ese bien forma parte de un activo, forma parte de un gasto, y si es un activo, ¿qué clase de activo es? Tangible, intangible, propiedad, planta y equipo, inventario, etcétera. Por tanto, entonces hay que estar muy claros en estos temas conceptuales. En esta posiblemente se nos vaya un par de horas más, entonces creo que no es muy conveniente, pero sí es interesante que usted tenga clarísimo los conceptos importantes. Lo mismo pasa con los ingresos y gastos. Tenemos que saber usted de alguna forma qué pasa con un ingreso, cuándo se reconoce un ingreso, no cuando se factura, no cuando se cobra. Nuestra contabilidad está bajo NIPS y con un principio, y no utilizamos un principio el que ya se volvió hace algún tiempo, que se llamaba el principio de caja, que uno registraba el hecho cuando cobraba. Eso no es así. Usted ahora registra el hecho no cuando factura tampoco, sino cuando usted ha trasladado la esencia económica, cuando ya realmente existe una esencia económica en la transacción, y por tanto, independientemente de la formalidad, usted tiene que reconocer un ingreso o un gasto según sea lo correcto. ¿Okay? Vamos también a hablar un poquito sobre, de alguna forma, la hipótesis fundamental de la SNIP, que justamente es del negocio en marcha. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque justamente en este año 2020 es posible que muchas empresas no tengan un negocio en marcha. ¿Por qué? Porque justamente han cerrado o están por cerrar producto de la pandemia. Así que en este caso es importante que usted sepa verificar si es que su compañía está cerrando o está próxima a cerrar. Es posible que usted tenga que de alguna forma comenzar a liquidar su compañía y por tanto entonces tendremos que ver qué normativa, qué clase de normativa tiene que usted aplicar en el caso de que su negocio esté próximo a liquidarse. Por tanto entonces, si bien es cierto, ya el principio de esta hipótesis fundamental de negocio en marcha, hay que seguir observándolo, por supuesto, cuando la empresa esté en funcionamiento. Y por supuesto, en este caso, hay un principio importante que es la base de acumulación del famoso llamado devengado para los gastos realizado para los ingresos, donde de alguna forma yo tengo que registrar la información de los hechos contables cuando estos ocurren, no cuando se cobran, no cuando se factura. Por tanto, entonces, esta hipótesis fundamental tendré que analizarla muy bien ahora que cerremos el año 2020. El módulo 3 va a ser justamente la presentación de estados financieros. Y vamos a verificar cómo se presentan cada uno de los 4 estados financieros. Por tanto, entonces, vamos a revisar cómo confeccionar el balance general, cómo confeccionar el estado de cambios en el patrimonio, cómo confeccionar el estado de flujo efectivo y el estado de resultados integrales. Incluso les daremos también algunos formatos de las típicas notas a los estados financieros. Por tanto, entonces, aquí lo más importante es saber, por ejemplo, en el balance general, que de alguna forma, que ahora se conoce ya realmente como un estado de situación financiera, porque realmente no hay en ninguna parte de la normativa se le conoce como balance general. Sin embargo, a veces ya los años que nos han bombardeado con ese nombre han hecho que prácticamente se caiga en nuestras mentes ese nombre. Por tanto, entonces, miren qué es lo que sucede. Ahora, el estado de situación financiera tiene que primero, de alguna forma, definirse en activo corriente y en activo no corriente. Ya no hay eso del activo realizable, exigible, etcétera, que antes teníamos de alguna forma en ese sentido impuesto. Además, también ahora se presentan los estados financieros con 2 periodos consecutivos, el año que estoy informando y el año anterior, así como por supuesto también las notas aclaratorias a los estados financieros. Y así tenemos que presentar prácticamente los 4 estados financieros. Bien, ahora, ¿qué pasa con el estado de resultados integral? Recuerde usted que ahora no se conoce únicamente al estado de resultados.
ahora tiene también una segunda parte que se le conoce también como la parte de resultados integrales, o también conocidos por sus siglas como ORI, otros resultados integrales. Por tanto, entonces, de alguna manera, pues, este estado de resultados integral, lo que principalmente me indica, igual, comparativo, siempre el año anterior con el año actual, es cómo voy llevando justamente mi contabilidad. Y mire cómo en el estado financiero, por ejemplo, cuando yo llego a la utilidad antes de impuestos a las ganancias, yo tengo un universo que está de alguna forma comandado por la normativa contable. Y por tanto, entonces, mis ingresos, mis costos, mis gastos tendrán que ser reconocidos en base a lo que dicen las NIF. Pero claro, en la parte de abajo, en la parte de la utilidad, ahí viene una segunda parte donde ahí en cambio está la conciliación tributaria y manda el servicio de rentas internas. Por tanto, entonces ahí me explicará si un ingreso es exento, es gravado o es un ingreso un objeto de renta. Así como también en los gastos, si son gastos deducibles, no deducibles o gastos atribuidos a ingresos no objeto de renta que de alguna forma tendrán que conciliarse, restarse, sumarse, según sea el caso, para una conciliación tributaria y el pago de impuestos. Y claro, luego vendría entonces lo que se conoce como los otros resultados integrales, que es justamente aquella parte donde el SI toma como informativo, pero realmente es lo que son ingresos, son gastos que afectan, por supuesto, el patrimonio, pero que pasan por el estado de resultados integral, porque denotan un ingreso o una pérdida en el ejercicio actual que no paga ni participación trabajadores ni impuestos y que por tanto entonces tienen que de alguna forma trasladarse al patrimonio, pero informarse en el estado de resultados. Es lo que realmente corresponde a los otros resultados integrales. Por tanto, entonces, el resultado contable, aquel que de alguna forma se calcula antes del 15%, es el resultado donde reina la contabilidad bajo NIFS, ya sean completas o pymes. El resultado fiscal es justamente el que tendré que calcular después de los gastos no deducibles, después de la consideración tributaria en general. Y por supuesto, luego vendría el otro resultado integral. Algo muy importante que vamos a comprender también es cómo elaborar el flujo de efectivo. Tomen en cuenta, mis estimados amigos, que el flujo de efectivo no es lo mismo que el flujo de caja. Son dos cosas diferentes. Si tuviésemos una línea de tiempo y pudiésemos representar el presente, el pasado y el futuro, cuando yo tengo estados financieros cortados a una fecha y los proyecto al futuro, cuando yo hago estados financieros proyectados al futuro, cuando yo analizo indicadores financieros, estoy en el campo de las finanzas. Y en ese campo de las finanzas hay una herramienta importante que es justamente el flujo de caja, donde yo a futuro lo que reviso es principalmente mis entradas presupuestadas de efectivo, mis salidas de efectivo y por tanto entonces hago mi flujo de caja operativo. Y claro, después de las entradas y salidas, tenemos justamente una tercera parte de un flujo de caja que es justamente lo que es inversión o financiamiento. Inversión cuando tengo excedentes de efectivo, financiamiento cuando verifico que me va a faltar efectivo. Pero eso es un flujo de caja, una herramienta también conocida por su nombre en inglés, que se llama el cash flow, una herramienta financiera proyectado a futuro. El flujo de caja es el flujo de efectivo es un estado financiero, no es una herramienta, es un estado financiero que se presenta, por supuesto, definitivamente al organismo de control, en este caso, la Superintendencia de Compañías. Y no debería ser presentado una vez al año. Realmente, en mi criterio, el flujo de efectivo ha sido subvaluado, no es utilizado como realmente debería utilizarse y por tanto entonces vamos a aprender una matriz en Excel donde si usted vincula todas las fórmulas correctamente, hacer un flujo de efectivo va a ser lo más fácil del mundo. Solamente ingresar saldos
y la hoja de trabajo tiene que hacerme prácticamente todo el flujo de efectivo. Así que, por tanto, entonces vamos a revisar todo lo que corresponde al flujo de efectivo, cómo se elabora un flujo de efectivo, cómo se interpreta el flujo de efectivo. Así entonces la gerencia podrá entonces tener la respuesta a la típica pregunta, ¿dónde está la plata? Porque identificaremos las fuentes de dónde llegó el dinero, los usos, a dónde se fue y claro, dividido en tres componentes o tres actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Bien, y por último también, claro, tenemos dos métodos de presentación y solamente son eso, métodos de presentación, que es el método directo, que es aquel que tengo que presentar a las principales de compañías, y el método indirecto. Eso vamos a confeccionar también en el módulo 3, el flujo de efectivo sin ningún problema. En el módulo 4 vamos a ver principalmente cómo se tratan las famosas políticas contables, estimaciones y errores, porque es importante que ojalá como producto final del taller usted tenga la posibilidad de tener un manual de políticas contables, estableciendo justamente para este manual, identificando qué es una política, qué es un procedimiento, porque no es así. Mucha gente a veces intenta hacer un manual de políticas contables de este color, ¿no es cierto? Grandote. ¿Por qué? Porque mezclamos. Así como mezclamos las actividades del contador, el contador hace actividades de contabilidad, hace actividades laborales, tributarias, recursos humanos, informática, compras, cobranzas, etcétera. Todas esas políticas las queremos plasmar en el manual de políticas contables, cuando el manual de políticas contables solamente debería ser justamente eso, las políticas de contabilidad y no políticas de otros departamentos. Por ejemplo, alguien me dice, mire, en el manual, en nuestra empresa tenemos una política que dice, compras mayores a $1,000 tenemos que requerir por lo menos 3 cotizaciones. La pregunta es, ¿eso es un manual de políticas contables? O en otras palabras, ¿eso es una política de contabilidad? Pedir 3 cotizaciones para comprar un bien, ¿es una política de contabilidad? ¿Usted cree que sea así? Por supuesto que no. Realmente, en el manual de políticas contables debe estar principalmente políticas de contabilidad, no de ventas, no de recursos humanos, no de mantenimiento, son políticas de contabilidad. Aunque el contador haga ciertas tareas que no le corresponden como contador, a veces eso hace que el contador tienda realmente a verificar qué cosas debe ir en este manual. Y por tanto, entonces, es interesante que usted sepa comprender muy bien qué pasa cuando usted tiene este manual y plasmar únicamente políticas de contabilidad. Y algo muy importante, una política contable no es lo mismo que un procedimiento. Por supuesto, la política es una decisión unitaria que yo tengo para situaciones similares que se presentan en el día a día, pero un manual de procedimientos, más bien un procedimiento realmente lo que establece es una guía detallada que me va a indicar qué paso tengo que hacer para una actividad o un proceso. Entonces, si tengo el proceso de facturación, paso 1, revisar el pedido. Paso 2, revisar que el cliente no esté en mora. Paso 3, verificar que el pedido tenga stock en el inventario. Y así entonces nosotros podemos, de alguna manera, pues, verificar cuál es un procedimiento. Pero eso es otro texto, otro libro, otro alcance. Es un manual de procedimientos, no es un manual de políticas. Y claro, en auditoría, por ejemplo, no siempre va a ser requerido un manual de procedimientos, pero sí un manual de políticas contables, ya sea una auditoría contable o sea una auditoría tributaria. Bien, y claro, vamos a ver estos efectos en estos cambios cuando nosotros cambiemos las políticas. ¿Qué va a pasar cuando cambiamos una política? Y nos vamos a dar cuenta que ese cambio va a ser un cambio retroactivo. Y cuando le digo retroactivo no quiere decir que tenemos que volver a hacer una declaración o abrir balances de otros años. No, lo que vamos a hacer es
posiblemente afectar al patrimonio, ya sea de manera positiva o negativa, a la cuenta de resultados acumulados. Lo que no pasa cuando usted cambia una estimación. Entonces tenemos que reconocer también cuál es la diferencia entre una política, una estimación y un error. Por tanto, entonces, porque claro, una estimación, cuando usted estima algo, piense, crea, se imagina que va a pasar a futuro, pues claro, cuando usted cambia esa estimación, no hace falta que usted retroceda al pasado. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues, usted tomó la decisión con la mejor información disponible que tenía en ese momento. Pero realmente usted tiene que proyectarse a futuro y al proyectarse a futuro, entonces esa estimación, usted la puede cambiar también hacia futuro, sin afectar hacia atrás. Los errores, igual que las políticas, también tienen que tener una afectación pasada, porque si fue posiblemente un error que se cometió en el año pasado, o en años pasados, tendré que, por supuesto, afectar justamente a esos años pasados. En el módulo 5 vamos a ver principalmente todo lo que corresponde a propiedad, planta y equipo. Cuando veamos propiedad, planta y equipo, entonces vamos a ver principalmente cómo se reconoce un bien cuando este debe ser parte de propiedad, planta y equipo. Y claro, si usted se da cuenta, cuando leamos los conceptos en el marco conceptual y cuando veamos también este módulo, vamos a verificar que tenga yo un beneficio económico futuro. Es decir, que yo cumpla con los elementos de activo, que es tener el control, que sea mucho pasado, que tenga una vida mínima de un año y que además tenga un beneficio económico futuro. ¿Y qué es un beneficio económico futuro? Se supone que yo puedo tener un beneficio económico cuando de alguna forma este activo contribuya directa o indirectamente a los flujos de efectivo de una entidad. Por tanto, mire entonces, ¿qué pasa con una silla plástica de pica, cuyo costo es de $15? ¿Es un activo o es un gasto? Entonces vamos a tener que identificar nosotros si es que esta silla plástica tenemos el control. Tenemos el control. ¿Es producto de un hecho pasado? Es decir, yo la construí, la compré. Por supuesto que sí. Que tenga vida útil más de un año, posiblemente no. En especial si soy en una compañía. Por tanto, entonces, si no cumple estos criterios, tampoco me interesa siquiera revisar si me da un beneficio económico futuro. Por tanto, entonces, esta silla plástica, no porque valga $15, sino porque no cumple los elementos, entonces posiblemente sea un gasto y no un activo. ¿Qué pasa con una cafetera para el departamento de contabilidad? Que vale $800. Aquí la pregunta es, ¿tengo el control de esa cafetera? Por supuesto que sí. ¿Es un hecho pasado? ¿La compré o me la donaron o la construí? Claro que sí. ¿Tiene una vida útil mayor de un año? Posiblemente sí. Ahora veamos si me da un beneficio económico futuro. Y el beneficio económico futuro principalmente se centraliza en cualquiera de los tres elementos. O que sea utilizado en la producción de mis bienes o servicios, o que sea para vender a terceros, o que tenga un propósito administrativo. Ahora, aquí la pregunta es, esta cafetera que va al departamento de contabilidad que vale 800, ¿será que me sirve para producir mi bien o prestar mi servicio? No, porque es para el departamento contable. Ahora, si fuese yo una cafetería, ahí sí, sin ninguna duda. ¿Me sirve esta cafetera para vender a terceros? Por supuesto que no, tampoco. Y esa cafetera tiene un fin, un propósito administrativo, es decir, para mi empresa, ¿es necesaria la cafetera para poder operar en la parte administrativa? Creo que no, ¿no es cierto? Por tanto, entonces, si no me da un beneficio económico futuro, entonces, aunque cueste $800, posiblemente esta cafetera debería ser considerada como un gasto. Claro que sí. ¿Y qué pasa cuando no compro una silla plástica de pica, sino compro 100 sillas? Ahora ya no es $15, ahora es 1,500. Por el monto de 1,500 activo las sillas
o debo mantener el mismo criterio de la silla unitaria. Porque claro, a veces me dicen, bueno, cuando es una silla de 15, gasto, pero si son 100 sillas, 1500 activo. Es decir, el concepto cambia por la cantidad de sillas. Yo creo que no cambia, ¿no es cierto? Por tanto, entonces, esas 100 sillas plásticas que valgan 1500, por supuesto, también serán parte del gasto. Bien, entonces vamos a ver en propiedad plantilla de equipo, vamos a saber reconocer realmente cómo hacemos, cómo reconocemos propiedad plantilla de equipo y cómo de alguna forma tenemos los ajustes en propiedad plantilla de equipo, que principalmente radican en verificar si yo voy a tomar un modelo del costo, un modelo de la revaluación, y ahí justamente veremos en nuestro taller que es importante si tomar un costo, si me permite la normativa, tomar un modelo, el otro modelo, los dos, de uno en uno, vamos a ver justamente qué es lo que pasa en este sentido. Por tanto, entonces, vamos a ver las ventajas y desventajas, si así usted lo quiere llamar, o mejor dicho, las características que tendríamos al momento de hacer justamente este modelo, ya sea de evaluación o el modelo del costo. Ajá. Y también en la medición posterior vamos a ver principalmente los métodos de la reevaluación. Entonces tenemos dos métodos y esos dos métodos justamente lo vamos a verificar. Haremos ejercicios, haremos asientos contables que nos permitan entonces verificar qué pasa con estos valores y estos métodos. Bien, además también como parte de los ajustes de propiedad plantilla de equipo, verificaremos por supuesto los métodos de depreciación. La norma contable y tributaria también me permite a mí utilizar cualquiera de los tres métodos que la norma contable así me dispone. Unidades de producción, línea recta o sumatoria de dígitos. Y cuando veamos los métodos de depreciación, también veremos, por supuesto, qué va a pasar cuando cambie la estimación de la vida útil, cuando cambie el valor residual o cuando lo revalorice, qué va a ser deducible, qué no va a ser deducible, etc. Y por supuesto, estaremos determinando qué pasa con la vida útil y cuáles son los parámetros que yo tengo que considerar para verificar la vida útil de un activo. Por favor, olvídese ese estribillo cuando le enseñaban de que la vida útil de un vehículo es 5 años, de un computador 3 años. Usted posiblemente puede tener glosas si usted deprecia un computador, por ejemplo, a 3 años, cuando la vida útil real es de 5. Y para eso, el SDI tiene, por supuesto, verificado en su reglamento que usted debe utilizar el valor en la vida útil real de su activo y no el porcentaje máximo que le da el reglamento. Bien, el módulo 6 vamos a hablar principalmente de activos intangibles. En los activos intangibles vamos a verificar principalmente cómo puedo verificar si el activo intangible que estoy comprando realmente es un activo o es un gasto. Así que entonces eso es lo que principalmente estaremos verificando y cómo se amortizan estos activos y en base a qué se amortizan. Y en las NIP completas verificaremos también cuál es la fase de investigación y desarrollo que se debe activar y cuál es la fase que se va al gasto. Eso es importante que usted tenga clarísimo. En el módulo 7 vamos a estudiar el deterioro de los activos. ¿Qué es el deterioro? Un activo se encuentra deteriorado cuando su valor en libros está sobrevalorado con respecto al valor razonable. Por tanto, entonces, vamos a comprender cómo se calcula el valor en libros de un activo y, por supuesto, cuál es el importe recuperable. El importe recuperable va a ser el mayor entre el valor razonable menos los costos para venderlo y el valor de uso. Justamente para calcular el valor de uso de una unidad que me genera efectivo, yo utilizo un flujo de caja. Y comprenderemos entonces qué es una unidad que me genera efectivo. Y si yo no puedo, de alguna manera, pues, controlar esa unidad que me genera efectivo, entonces se entiende que este es cero y tendremos entonces que reconocer el valor razonable en el cual yo le puedo recuperar el dinero si lo vendo en un mercado activo.
Y entonces ahí podré verificar si es que realmente tengo o no tengo un deterioro en mis activos. Y esto no solamente en propiedad, planta y equipo, sino en cualquiera de los activos tenemos que verificar si es que existe un deterioro en su valor. Por supuesto que sí. El módulo 8 va a verificarse principalmente en propiedades de inversión. Cuando yo compro un inmueble, ya sea un terreno o un edificio, tengo que verificar entonces la intención con la que yo voy a comprar este inmueble. Y por tanto, en base a esa intención, yo le activo, ya sea como propiedad, planta y equipo, ya sea como propiedades de inversión, incluso como inventario, si posiblemente sea. Eso dependerá justamente de qué, de cuál es la intención que tengo yo con ese activo. Y justamente vamos a verificar entonces cómo se contabiliza y cómo se ajustan estas propiedades de inversión. En el módulo 9 vamos a ver principalmente los activos no corrientes mantenidos para la venta. En este caso, entonces, vamos a ver cómo un activo que estaba en propiedad, planta y equipo, en el cual la empresa ya no lo quiere tener porque ya cumplió su vida útil para la empresa, pero puede ser útil para otra empresa, o porque definitivamente la quieren vender. ¿Cómo tenemos que reclasificar entonces de propiedad, planta y equipo posiblemente a los activos no corrientes mantenidos para la venta? En el módulo 10 veremos arrendamientos, principalmente cómo se afectan las NIP completas y las NIP para pymes. Tome en cuenta que el ANIP para pymes no ocupa esta normativa de arrendamientos todavía. Ya en el año 2022, seguramente las secciones de pymes ya contemplarán la normativa de arrendamientos tal cual como la ANIP completa. Por tanto, entonces, yo que tengo que verificar en arrendamientos es cómo vamos a, de alguna forma, activar cuando yo arriendo un bien, cómo le vamos a activar este bien. Tome en cuenta lo siguiente, ¿qué dice la normativa contable al respecto? Mire, por ejemplo, digamos que usted, por decirle algo, arrienda un inmueble en un valor de 1,000 mensuales, digamos 24,000 por 2 años. ¿Qué pasa si usted al arrendador, al dueño de casa, le dice, oye, arrendador, ¿qué pasaría si en vez de que me cobres 1,000 mensuales, yo te pago 20,000 ahorita? Así me ahorro 4,000 y por tanto, en vez de pagarte 24,000 en 24 meses, yo te pago 20,000, pero en este momento. Entonces, claro, el dueño de casa me puede decir, perfecto, entonces págame 20,000 y con eso pues queda pagado el arriendo por 4 años. Le comento que para normativa contable, para hacerle breve el tema y digerible, para normativa contable dice, mira, el precio real del arrendamiento no es 24,000, es 20,000. Los 4,000 que se cobra adicional es justamente por el costo de vida en el tiempo y porque vas pagando de a poco. Porque si tuvieses la posibilidad de realmente cobrar, de pagar al contado, realmente costaría 20,000. Por tanto, entonces, en ese momento yo traigo valor presente de los bienes, los pagos y activo un valor de uso. O sea, yo activo de alguna forma el derecho de uso que tengo sobre ese bien. Y entonces activo 20,000 y tengo una cuenta por pagar de 20,000. Y los 4,000 restantes tendrán que irse reconociendo como un gasto financiero. Entonces, en este módulo vamos justamente a comprender cómo hacemos los registros contables de este reconocimiento justamente de este activo por derecho de uso y este pasivo también por derecho de uso. Y eso aplica principalmente por el momento a las NIF completas. También vamos a ver lo que es inventarios. En los inventarios, principalmente, vamos a reconocer cuándo es un inventario, porque en ocasiones solemos incluir en el inventario temas que posiblemente sean de propiedad, planta y equipo, o a veces gastos que de alguna manera, pues, por la cuantía, pensamos que más bien deberían activarse como un inventario cuando realmente son gastos porque no cumplen estos 4 parámetros que tenemos nosotros en este momento. Por tanto, entonces, vamos a comprender qué es un inventario y cuándo aplica
estos parámetros sin ningún problema. Y por supuesto, algo muy importante, vamos a comprender justamente el método o los métodos de valorización del inventario. Es decir, ¿qué pasa con el método FIFO, con el método promedio y con el método de identificación específica o también llamado retail? Y claro, algo muy importante en el inventario es de encontrar el famoso ajuste por el valor neto de realización. En este caso, entonces, yo tendré que revisar cómo hacer una prueba, una hoja de trabajo que me permita verificar justamente este valor neto de realización. Bien, esto principalmente con lo que pasa en lo que es inventarios. Y también vamos a comprender si es que en su compañía es mejor utilizar el método FIFO o el método promedio. ¿Qué características, ventajas tiene un método con respecto al otro? Eso también es importante que se conozca en este sentido. ¿Cuándo aplico una normativa? ¿Cuándo aplico la otra? Bien, el módulo 12 estaremos hablando justamente de los ingresos. ¿Cuándo tengo que reconocer un ingreso? Y como dije al inicio, no importa el momento del cobro, no importa el momento de la factura, sino cuando la esencia económica de la transacción sea justamente la adecuada. Por tanto, entonces, yo reconoceré un ingreso cuando justamente se cumplan los parámetros tanto para la venta de bienes como para la prestación de servicios. En la venta de bienes vamos a verificar cómo hacer mis registros contables con un hecho que tenga factura, que no tenga factura, que tenga al inicio, que tenga al final, que si fue facturado de anticipo, que si es que me factura la mitad y la otra mitad después. Todo eso vamos justamente a comprender en lo que es venta de bienes y en prestación de servicios. Y vamos a verificar que el momento de la factura no tiene por qué cambiar mis estados financieros iniciales y de un año y de otro. La factura o el pago, nada tiene que ver. Sin embargo, a veces el contador, por no tener la factura, a veces reconoce el ingreso a destiempo. Y eso me puede causar inclusive complicaciones tributarias. Por tanto, entonces, yo tengo que saber reconocer muy bien cuándo tengo mi ingreso por venta de bienes y, por supuesto, también cuándo tengo mis ingresos por prestación de servicios. Y aquí vamos a estudiar también el método del avance de obra o avance de trabajo, donde justamente, y cuando digo avance de obra no significa únicamente una empresa de construcción, sino avance de una obra, avance de un trabajo para el cual fui contratado. Por tanto, entonces, eso es lo que vamos a ver principalmente y algunos casos especiales como comisionistas, como un retail, como de alguna forma cómo contabiliza los ingresos posiblemente una empresa que solamente comisiona, cómo contabiliza los ingresos una empresa que de alguna forma ofrece descuentos futuros, de alguna forma también estos famosos descuentos que yo doy por cumplimiento de metas, cuando yo facturo bienes y servicios en una sola factura, pero claro, en la factura se detalla únicamente el bien, porque el servicio está implícito, entonces, ¿cómo contablemente yo debo desglosar en mi contabilidad esos ítems? ¿Qué pasa con los intereses cuando vendo a crédito? Incluso vamos a hablar también algo del reporte de ventas a crédito que tenemos que presentar a la super de bancos y a la superintendencia de compañías. Todo eso vamos a ver justamente en la normativa de ingresos. Y, por supuesto, también veremos para el NIF 15, para las empresas grandes que apliquen NIF completas, de alguna forma este enfoque de 5 pasos que tengo que comenzar a identificar en cada transacción, en cada contrato, cuáles son estos enfoques y verificar si se cumplen estos 5 pasos y cómo mi ingreso debe ir siendo reconocido conforme justamente estos 5 pasos. En el módulo 13 vamos principalmente a reconocer qué es una provisión, qué es un pasivo contingente y qué es un pasivo real. Pasivo real, pasivo por provisión o un pasivo contingente. Por tanto, entonces, vamos a comprender por qué no se puede hablar de un deterioro de cuentas por cobrar. Porque justamente una provisión
no puede llamarse provisión de cuentas incobrables, se llama deterioro. ¿Por qué? Porque miren, por definición, como demuestra la diapositiva, justamente en este caso, pues, una provisión es siempre de carácter pasivo. Nunca usted puede tener una provisión en el activo. Por tanto, entonces, claro, una provisión es un pasivo en el cual además tengo yo incertidumbre de su cuantía o su vencimiento. Y entonces vamos a ver justamente cuándo debo reconocer una provisión, porque muchos contadores utilizan las provisiones de manera indiscriminada. Y por tanto, entonces, es importante que sepamos comprender cuándo utilizo una provisión. Algunos contadores utilizan la provisión únicamente cuando de alguna forma no tienen, por ejemplo, una factura. Y por tanto provisionan, aunque el servicio ya le prestaron. O a veces provisionan, por ejemplo, 13º. Entonces, no siempre eso va a ser una provisión. Ojo con eso. Por tanto, entonces, además recuerde que toda provisión es gasto no deducible. Por tanto, entonces, hay que tomar en cuenta esa clase de situaciones. Es gasto no deducible, pero maneja impuestos diferidos. Por tanto, entonces, eso vamos a ver. Y por supuesto, hablando de provisiones, estaremos viendo cómo se estudia, cómo se contempla, cómo se lee un estudio actuarial y justamente cómo se contabilizan estos parámetros actuariales que tenemos que nosotros como contadores recibir por parte del actuario. En los últimos módulos, en el módulo 14, vamos a ver principalmente cómo vamos a reconocer el deterioro de cuentas por cobrar, antes llamado provisión. Y vamos a ver principalmente cuál es la diferencia entre la pérdida incurrida y la pérdida esperada. Y cuáles son los preceptos que la ley tributaria me exige para que la cual está basada en una pérdida incurrida. Y por tanto vamos a ver los preceptos para verificar cuándo puedo dar de baja la cartera y cuándo debo hacer esta provisión del 1%, que no es provisión, pero que sí le llaman todavía, y si debería o no debería hacer esta provisión, y qué pasa cuando el cliente me paga. ¿Debo mantener esa provisión todavía intacta? ¿Tendré que reversar? ¿Tendré que de alguna forma mejor no reconocer nada? Eso justamente vamos a ver un análisis contable y tributario sobre justamente la pérdida incurrida y la pérdida esperada. Y vamos a resolver una ecuación pequeñita en base a los mínimos cuadrados, que el Excel nos va a ayudar muchísimo en eso, para justamente verificar cómo yo voy a tener la posibilidad de reconocer una pérdida esperada, una cuenta de activo con signo negativo que me regulariza, que me baja las cuentas por cobrar cuando yo utilizo NIF completas. Por tanto, entonces hay que revisar muy bien esos dos enfoques para que usted tenga las herramientas para hacerlo. Por último, el módulo 15 hablaremos justamente de los famosos impuestos diferidos, cuándo se generan, cuándo se reversan, qué es una diferencia temporal, y al final vamos a terminar con un ejercicio integral que de alguna forma me permita conocer justamente cómo voy a aplicar estos ejercicios en un formulario 101 y cómo vamos a hacer esta conciliación tributaria. Tanto reconociendo los asientos de cierre, así como también reconociendo de alguna forma, pues, generación y reversión de impuestos diferidos. Y en todos y cada uno de los módulos iremos justamente revisando cuando se generan esta clase de activos por impuestos diferidos. Y claro, tome usted en cuenta y considere que de alguna manera, pues, al tener dos organismos de control, claro, el SRI, la Superior de Compañías por un lado, mi contabilidad financiera no va a ser igual que mi contabilidad tributaria, y para eso vamos a utilizar entonces esa herramienta llamada conciliación tributaria. Y vamos a terminar haciendo entonces una conciliación tributaria. Y por supuesto, vamos a ver estos activos por impuestos diferidos, así como también los pasivos por impuestos diferidos en estas llamadas diferencias temporales. Y también, por supuesto, las diferencias permanentes. Todo eso vamos a ver justamente en este método, con el método del pasivo
basado en el balance. Y claro, vamos a ver también en todos y cada uno de los módulos algunas consideraciones legales justamente de qué tengo que revisar en la ley, en el reglamento, y vamos a ver los 13 casos de impuestos diferidos. Ojalá el tiempo pues nos alcance, tal vez si nos alargamos un poquito en las sesiones, es posible que nos alarguemos un poquito en esos casos. Bueno, yo principalmente lo que quisiera compartir con ustedes en este taller, de esta introducción a la escuela, les invito por favor a que se inscriban, se matriculen a este taller práctico de NIPS que está por iniciarse la próxima semana y que de alguna forma les esperamos para que ustedes puedan de alguna manera pues compartir con nosotros y compartir esta experiencia, estos conocimientos sin ningún problema. Yo por mi parte, como Carlos Ramírez, pues agradecerle este tiempo que usted me ha dispensado. Veamos si tenemos algunas preguntas. Bueno, más que preguntas, más bien son de alguna forma pues algunas felicitaciones al Colegio de Contadores del Guayas y claro, yo también, por supuesto, me uno a esas felicitaciones. Pues bien, sin nada más que contarle, usted tiene a mi espalda mi correo, mi número telefónico, si quiere comunicarse conmigo de manera directa. Y claro, yo les recomiendo que de alguna forma, pues, usted pase un ratito se inscriba en la página web del Colegio de Contadores.